La última generación, ¿puede ser perfecta? Parte 2. Como mencioné la semana pasada, en el tema que compartí con ustedes la semana pasada, dije que podría compartir una segunda parte sobre este mismo tema porque había mucho material con el cual no había podido profundizar. Y como algunos de ustedes me llamaron pidiéndome que avanzara con una segunda parte, aquí la voy a compartir con ustedes, siendo más exhaustivo y profundizando en algunos temas que la semana pasada, por cuestiones de tiempo, no quise hacerlo. El tema de hoy está dividido en dos partes y hoy voy a dar por sentado una cantidad de conceptos que ya los di la semana pasada, así que sería bueno que mires primero el video de la semana pasada para entender bien lo que voy a avanzar con los temas que voy a avanzar hoy. Bien, arranco con la pregunta, si la perfección que Dios pretende que yo viva, sí, porque en Mateo 5:48, como vimos en el tema anterior, Dios me pide que sea perfecto. ¿Esa perfección que Dios pretende que yo tenga es absoluta o relativa? Esto es importante, ¿por qué? Porque el único que tiene perfección absoluta es Dios. Entonces, si el único que tiene perfección absoluta es Dios, y Él me pide que yo sea perfecto, cuando Él me pide que yo sea perfecto, ¿me está pidiendo que sea exactamente como Él? ¿O me está pidiendo que yo viva una perfección relativa al ser humano? Miren, el único que quiso ser como Dios fue Satanás y no le fue bien. Y tentó con esa idea a Eva, dijo, si comes del fruto serás como Dios, y tampoco nos fue bien. Así es que Dios no nos pide que nosotros seamos perfectos como Él, porque Él es el único que tiene perfección absoluta. La perfección que Él nos pide es una perfección relativa al ser humano. Y déjenme darles algunos ejemplos. Segunda de Crónicas 15:17, en relación al rey Asa, se dice lo siguiente: con todo esto, los lugares altos no desaparecieron de Israel, aunque el corazón de Asa fue perfecto en todos sus días. Aquí vemos que el rey Asa no hizo todo bien, porque los lugares altos, que era donde se ofrecían sacrificios a los ídolos, en donde había idolatría, no fueron sacados, aunque Dios quería que él los sacara, no fueron sacados. Sin embargo, aunque no hizo todo bien, Dios lo considera perfecto. Y el texto dice que el corazón de Asa fue perfecto todos los días, todos sus días de vida, ¿no? O sea, no es que a veces sí, todos sus días. Entonces, la perfección que Dios espera de nosotros, perdón, no es una perfección absoluta, el único absoluto aquí es Dios. Y incluso nosotros podríamos citar a casos como Noé, Abraham, David y otros, que también fueron llamados perfectos, pero que sin embargo cometieron grandes errores. De esa manera entonces es fácil entender que Dios nos llama a vivir una perfección relativa al ser humano y no una perfección absoluta como Él, porque el único ser absoluto en el universo es Él. Mi concepto de perfección depende de mi concepto de pecado. ¿Por qué esto es importante? Porque si yo creo que pecado es equivocarme, entonces voy a definir perfección como no equivocarme. Pero eso es tener un concepto muy estrecho de pecado. Pecado no es solamente conductas malas y buenas. Pecado es mucho más profundo que eso. Ahora, si el pecado es una ruptura de mi relación con Dios por falta de fe, como le pasó a Eva, ¿verdad? El pecado de Eva no fue la conducta inapropiada de desobedecer a Dios y comer la fruta. El pecado de Eva fue que rompió su relación con Dios, depositando más fe en el discurso de la serpiente que en la palabra de Dios. Ahí se produjo el pecado. Después de comer la fruta fue una consecuencia del pecado que fue romper su relación con Dios. Entonces, vuelvo al planteo. Si pecado es una ruptura de mi relación con Dios por falta de fe, entonces perfección no es solo no equivocarme. No es solo no equivocarme, no es tan simple. La definición no es tan simplista. Entonces, a partir de esto, diría lo siguiente: la mayor expresión de pecado es el pecado por rebelión. En la Biblia se mencionan varios tipos de pecado: pecado por omisión, pecado por debilidad, pecado por ignorancia y pecado por rebelión, bueno, por decirlo de alguna manera fácil, ¿no? Y el pecado por rebelión es cuando yo sé que algo está mal, pero decido hacerlo aunque sé que está mal, porque tengo una actitud de rebelión, de rebeldía para con Dios. Entonces, la mayor expresión del pecado por rebelión
es no poner a Dios en el lugar que le corresponde en mi vida. Es decir, no poner a Dios en primer lugar, que es el lugar que le corresponde en mi vida. En otras palabras, es no aceptar a Dios como lo primero en mi vida para yo depender de Él pura y exclusivamente en todas las áreas de mi vida. Es decir, que yo dependo de Él para que Él pueda hacerse cargo de todas las áreas de mi vida. Esa es la mayor expresión de pecado por rebelión que yo puedo manifestar, por decirlo de alguna manera. Entonces, en base a lo que ya hemos dicho hasta ahora, el que vive en Cristo, es decir, el que lleva una vida perfecta, y para saber lo que es llevar una vida perfecta tienen que ver el video anterior. Repito, el que vive en Cristo, es decir, el que lleva una vida perfecta, puede cometer pecados, pero por debilidad, ¿verdad? Pero no vive en rebelión. Y esto es muy fácil de entender en el sentido de que el ejemplo que les di del rey Asa hace unos instantes muestra esto. ¿Asa cometió errores? Sí. ¿Cometió pecados? Sí. Pero fue declarado perfecto. ¿Por qué? Porque no vivía en rebelión, no tenía una relación de rebeldía con Dios. Otro caso que a mí siempre me impresiona es el caso de Saúl y David. Saúl cometió pecados mucho menos graves que David. Sin embargo, Saúl fue descartado más o menos rápido, ¿verdad? Y David no. ¿Por qué? Porque Saúl tenía una actitud de rebeldía para con Dios. No había puesto a Dios en primer lugar en su vida. En cambio, David no. Y aunque David cometió algunos pecados de rebelión, él no vivía en rebelión con Dios. Entonces, las personas que son perfectas, los que viven en Cristo y los que llevan una vida perfecta conforme al concepto bíblico de perfección, pueden equivocarse, pero no viven en rebelión. No tienen una actitud rebelde para con Dios. Así todo, aunque cometamos pecados por debilidad y por rebelión, aunque cometamos pecados, 1 Juan 1:9 dice que Jesús es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso, como vimos en el tema anterior, la perfección es un proceso en donde voy aprendiendo a poner a Dios en primer lugar en mi vida, a poner a Dios en el lugar que le corresponde en mi vida. Bien, hay una relación interesantísima entre perfección y justificación. Entre perfección y justificación. Y déjeme hacer este planteo con algunos pasajes bíblicos. Romanos 5:1, un pasaje muy conocido, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces, esto lo saben muy bien, voy a hacer un repaso muy rápido. Cuando yo acepto el regalo de la justicia de Cristo, soy declarado justo. ¿Sí? Yo soy declarado justo por gracia. Es decir, Dios, en su gracia, en su amor, me regala su justicia, comparte su justicia conmigo, yo la acepto y soy declarado justo. Si soy justo, ¿soy salvo? Claro que sí. Porque justificación y perdón en la Biblia son sinónimos. Así que si soy justificado, si soy justo, por gracia, también soy salvo, claro que sí. En ese momento, si yo en ese momento muriera y fuera al descanso, ¿verdad? Al descanso, al sueño de la muerte, cuando Cristo venga en su segunda venida, ¿yo iría al cielo? Claro que sí. Claro que sí, porque he sido justificado, he sido perdonado, soy salvo y iría al cielo, claro que sí. Entonces, si soy declarado justo por la sangre de Cristo, también soy declarado perfecto y también puedo ir al cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo, ¿no?, también van a estar los perfectos. ¿Me entienden? En el cielo no puede haber alguien que fue declarado justo, pero fue imperfecto. Si fue justo por medio de Cristo, también fue perfecto por medio de Cristo. Y déjenme explicar esto, para no dejarlos con ese planteo así. Así como la justicia yo la obtengo por medio de mi sustituto, que es Jesús,
Yo no tengo justicia propia. Sí, o sea, Isaías 64:6 dice que mis justicias son como trapos de inmundicia. Así como yo obtengo la justicia que me permite entrar al reino de los cielos y la obtengo de mi sustituto, que es Jesús, así yo también obtengo la perfección de mi sustituto, que es Cristo Jesús. Y ustedes dirán, ¿de dónde sale esto? Es muy fácil. Por ejemplo, uno de los tantos textos, Éxodo 12:5, cuando Dios da la orden de cómo debería ser el cordero para el sacrificio, dice que el cordero tiene que ser sin mancha, tiene que ser sin tacha, tiene que ser perfecto. Y menciona ahí, perfecto. Entonces yo era el ofrendante, ¿verdad? Yo no era perfecto, pero llevaba el cordero que era mi sustituto, porque el cordero simbolizaba ¿a quién? A Cristo, mi sustituto. Entonces yo ofrecía el cordero y yo entonces ahora recibía la justicia de ese cordero, y yo era declarado justo, y recibía la perfección de ese cordero, y yo era declarado perfecto. Así es que la justicia yo la obtengo de mi sustituto, que es Cristo, porque Él es el único justo, y la perfección yo la obtengo también, por gracia, de mi sustituto, que es Cristo, porque Él es el único perfecto. Y hay muchos textos que podría decir esto. 1 Pedro 1:19 lo dice con claridad. Pero yo solamente voy a compartir con ustedes aquí en pantalla Hebreos 10:14. Y el texto dice: Él, por medio de una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. El problema es que nosotros vemos la perfección como un concepto de que algo es impecable, de que algo que no tiene ninguna falla, ningún error. Pero ese concepto de perfección no es el concepto de perfección bíblica. Nuestra cultura occidental está fuertemente influida no por el pensamiento hebreo, sino por el pensamiento griego. Nuestra cultura es así. Y para el pensamiento griego, para la cultura griega, la perfección tiene que ver con algo que no tiene ningún tipo de fallas. La perfección tiene que ver con una perfección absoluta. Pero ya vimos bíblicamente que el único que tiene perfección absoluta es Dios. Entonces, cuando yo leo la Biblia, que está escrita para una mentalidad hebrea, pero yo la leo con una mentalidad influida por el pensamiento griego, porque me he criado en esta cultura, y leo perfección, me imagino cosas que no son. Y tenemos que hacer esa diferencia. Tenemos que hacer esa diferencia. Perfección y santidad. ¿Qué relación hay entre la perfección y santidad? ¿Quiere decir esto? Quiere decir, hasta lo dicho hasta ahora, que porque yo soy justificado, es decir, declarado justo por gracia, y que por ende también soy declarado justo por gracia, porque obtengo la perfección y la justicia por medio de mi sustituto, ¿yo puedo seguir pecando? Claro que no. Claro que no. Fíjense lo que dice Romanos 5:20. La ley se introdujo para que abundara el pecado, pero cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces alguno puede decir, pequemos, porque mientras más pecado, más gracia. Y es interesante que esto se lo preguntaron a Pablo en sus días. Entonces él contesta en Romanos 6:1 y 2, y dice: entonces, ¿qué diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? En otras palabras, si hemos decidido renunciar a vivir una vida dominada por el pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en el pecado? Entonces, que nosotros obtengamos la perfección y la justicia por gracia no nos habilita a pecar. Claro que no. ¿Hay también lugar para la santificación en el tiempo del fin? Claro que sí, claro que sí. El problema es cuando nosotros enfatizamos, ponemos el acento, el énfasis en el perfeccionismo, ¿sí? Algunos, al encontrarse con el concepto de perfeccionismo, ¿sí? Eso les genera un rechazo, y se van a la vereda de enfrente, pero la vereda de enfrente también es equivocada.
Así como el perfeccionismo va a decir que podemos llegar a no pecar más. Incluso el perfeccionismo va a decir que podemos llegar a un nivel de perfección que no necesitaremos más a Cristo. O sea, lleguemos a un nivel de victoria en que no necesitaremos más a Cristo, lo cual es una locura, ¿sí? Y eso, en algunos, genera una reacción contraria y se van a la otra vereda y dicen, no, nunca podremos dejar de pecar. Así que tenemos los dos polos. Los perfeccionistas que dicen, podemos llegar a alcanzar las victorias sobre el pecado a tal punto que podremos vivir sin un intercesor, sin Cristo, y así todo no pecar. Entonces, y el otro extremo es, no, pecaremos hasta el último día de nuestra vida porque es imposible esto. Ambas posturas extremas están equivocadas. Por ejemplo, déjenme leerles un texto. Hebreos 12:14 dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, claro que necesitamos tener una experiencia de santidad. Fíjense que en Efesios 5:27 dice que Cristo va a presentar una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Y entonces introduzco ahora la próxima sección de esta reflexión, porque una de las preguntas que con más frecuencia me realizan es, ¿podemos tener victoria sobre el pecado? ¿Sí o no? ¿Podemos tener victoria sobre la tentación? ¿Sí o no? Entonces, miren, yo me he encontrado con esta situación. Si yo digo que sí, me dicen, perfeccionista. Y si digo que no, me dicen, entonces vos estás abogando, defendiendo una vida de pecado. Es difícil. Pero dejemos que la Biblia hable por sí misma. Dejemos que la Biblia hable por sí misma. Voy a compartir 3 textos de manera rápida, ¿sí? Hebreos 13, 20 y 21. Que el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y haga en ustedes lo que a Él le agrada, por medio de Jesucristo. 2 Corintios 10, 4 y 5. Las armas con las que luchamos no son las de este mundo, sino las poderosas armas de Dios, capaces de destruir fortalezas y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Judas 1:24. Y a aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría. Entonces, si a mí me preguntan si podemos tener victoria sobre el pecado y sobre la tentación, yo leo estos textos y la respuesta es sí, claro que sí. Por eso, y lo vimos también recién en Romanos, si hemos muerto al pecado, ¿cómo seguiremos viviendo en él? La gracia de Dios no es una licencia para pecar, para nada. En la gracia de Dios hay poder para nosotros vencer el pecado, ¿verdad? Para nosotros vencer el pecado. Pero si alguno peca por debilidad o por lo que sea, 1 Juan 2:1, hijitos míos, esto os digo para que no pequéis, pero si pecan, abogado o intercesor, la palabra correcta sería ahí, intercesor, tenemos a Jesucristo el justo. Y es interesante que dice el justo porque Él es el único justo que puede regalarnos su justicia para justificarnos, es decir, para perdonarnos. Ahora, y quiero, aquí sí pongo el énfasis también. Así como nosotros, supongamos que nosotros podamos pasar un día sin pecar, una semana, no sé, pero vamos a poner el ejemplo un día. Un día sin cometer actos pecaminosos. Podríamos dar ejemplo, pero se me va a ir el tiempo. Aunque nosotros podamos hoy pasar un día sin cometer actos pecaminosos. Llego a la noche y quiero cerrar el día con una oración. ¿Yo tengo que pedirle perdón a Dios, sí o no? Claro que sí, esto ya lo he dicho en otras ocasiones. Porque el problema es que el pecado no es solamente el acto de pecar. Los perfeccionistas hacen eso. Definen pecado como el acto de pecar.
Entonces cuando pasan un día sin cometer un acto pecaminoso, dice, he alcanzado la perfección. No, no es así, no es así. El pecado no es el acto de pecar. Yo pasé un día sin pecar, sin cometer actos pecaminosos, ¿sí? No tuve malos pensamientos, no le hice mal a nadie, no cometí ningún acto pecaminoso. Llego a la noche y tengo que pedirle perdón a Dios. ¿Por qué? Por lo que soy. Porque yo puedo no haber cometido actos pecaminosos, pero yo soy pecado. Mi esencia es pecado, mi naturaleza es pecaminosa. Yo tengo que pedirle perdón a Dios por lo que soy. Y si bien Dios me puede dar gracia para poder tener victoria sobre el pecado y sobre la tentación, mi naturaleza pecaminosa me va a acompañar hasta la segunda venida de Cristo. Romanos 8:23 dice eso. Entonces yo lucharé, sí, siempre lucharé. Cuando Cristo venga, Él quitará de mí mi naturaleza pecaminosa y entonces ahí yo ya no tendré esa lucha, pero yo tengo que pedirle perdón a Dios todos los días por lo que soy, además de las cosas malas que hago. Y entonces cierro esta primera parte para introducir la segunda. Justamente porque yo soy pecado, porque mi naturaleza es pecaminosa, yo siempre necesitaré un intercesor. Siempre necesitaré un intercesor. No por lo que hago, sino por lo que soy. Soy pecado. Y entonces esta justamente es la segunda parte. Porque como mencioné en el tema anterior, los perfeccionistas dicen que, basados en algunas citas de Elena de White, ella nunca quiso decir esto, pero bueno, es lo que le hacen decir a la pobre, que nosotros viviremos sin un intercesor. Y en esos instantes donde viviremos sin un intercesor, necesitaremos ser perfectos, porque si pecamos, nadie intercederá por nosotros y nos perderemos. Quiero demostrarles ahora con la Biblia, o intentar demostrarles con la Biblia, que siempre necesitaremos un intercesor. Fíjense, nosotros necesitamos un intercesor para obtener justicia. Empiezo de lo más fácil a lo más complejo, sigo de lo más simple a lo más profundo. Nosotros necesitaremos siempre un intercesor para obtener justicia. Jeremías 33:16 dice, en esos días Judá será salvada y Jerusalén habitará segura y será llamada El Señor es nuestra justicia. ¿Quién es nuestra justicia? El Señor. ¿Cómo son nuestras justicias? Según Isaías 64:6, son como trapos de inmundicia, no sirven. Necesitamos la justicia del Señor. De hecho, Romanos 5:1, lo voy a volver a leer, lo vimos más adelante, hace un ratito, dice, así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, yo recibo por gracia la justicia de Cristo y entonces soy declarado justo. Entonces yo voy a necesitar siempre un intercesor a través del cual yo pueda obtener justicia. Segundo punto. Necesitaremos un intercesor cuando oramos, siempre. O sea, siempre necesitaremos un intercesor cuando oramos. Romanos 8, 26 y 27. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Entonces, siempre necesitaremos un intercesor del cual obtener justicia para ser justos. Siempre necesitaremos un intercesor para que podamos, de alguna manera, para que él traduzca nuestras oraciones, por decirlo de alguna manera, y lleguen a Dios correctamente, porque no sabemos orar, no sabemos cómo pedir, dice el texto. En tercer lugar, siempre necesitaremos un intercesor para que nos salve de nuestros pecados. Romanos 8:34 dice, Cristo es el que murió, aún más, el que también resucitó, el que además está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Hebreos 7:25 dice, por eso puede también, está hablando de Cristo, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.
¿Hasta cuándo va a interceder? ¿Hasta el fin del tiempo de gracia? No, siempre. Y me gusta la versión más antigua, dice viviendo perpetuamente, para interceder por ellos perpetuamente. ¿Qué es perpetuo? Eterno, siempre, siempre necesitaremos de un intercesor para salvarnos de nuestros pecados. Cuarto punto, el concepto de intercesión continua no nace en el Nuevo Testamento, ni lo inventamos ninguno de nosotros. El concepto de intercesión continua nosotros lo aprendemos, o Dios nos lo enseña, a través de los ritos del santuario terrenal, del tabernáculo terrenal. Fíjense en Éxodo 29, voy a leer 3 pasajes, el 38, el 39 y el 42. Dice, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día, perpetuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro lo ofrecerás a la caída de la tarde. Versículo 42 ahora. Esto será el holocausto perpetuo que todas vuestras generaciones ofrecerán a la puerta del tabernáculo de reunión, delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Esto también está en Números 28, del 3 al 8. Ahora, fíjense un detalle, y entonces explico esto. Levítico 6:19 nos da una pauta interesante. Dice, el holocausto estará sobre el fuego encendido sobre el altar toda la noche y hasta la mañana, consumiéndose en el fuego del altar. Esto es lo que en la Biblia se llama el sacrificio diario, el sacrificio continuo, ¿sí? La ofrenda diaria también, tiene más de un nombre, pero se entiende, ¿no? Entonces, había que sacrificar un cordero y esa carne ponerla en la parrilla del altar de los sacrificios la mitad del día. Y cuando esa carne se consumía, venía entonces a la caída del sol, ¿sí? A la puesta del sol, el segundo cordero, y esa carne se estaba ahí, ¿sí? en el altar del sacrificio, toda la noche hasta la mañana siguiente, en donde se volvía a matar otro cordero y se volvía a poner. ¿De qué estamos hablando esto? Intercesión continua. 24 horas de intercesión. Israel tenía una economía agrícola, ¿sí? Y su alimentación era básicamente de granos, aunque comían carne, pero digamos el consumo de carnes era más bien esporádico. Tenían un consumo más bien de granos. Entonces 24 horas al día del santuario salía olor ¿a qué? Si lo digo en argentino, en criollo, salía olor a asado, olor a carne cocinándose a las brasas. Ese olor para el israelita era olor a intercesión. 24 horas al día había una ofrenda consumiéndose ahí que nos enseñaba que había intercesión para nosotros 24 horas al día. Muy interesante. Y si tenemos en cuenta que el santuario terrenal era una copia, ¿sí? Del santuario celestial, lo dice el libro de Hebreos, quiere decir que este concepto de intercesión continua de las 24 horas al día es un concepto del santuario celestial que Dios nos lo enseñó a través del santuario terrenal. Nosotros gozamos, disfrutamos de una intercesión perpetua, como dice Hebreos 7:25, y al mismo tiempo es una intercesión continua en el sentido que es todos los días. O sea, ¿me entienden? Ahora, ¿qué pasaba en el día de la expiación? Y de paso nosotros hoy estamos viviendo proféticamente en el día de la expiación. ¿En el día de la expiación había intercesión? Claro que sí. Según Levítico 16:9, se sacrificaba un macho cabrío por Jehová. Y ese macho cabrío hacía la labor de intercesión y expiación por nosotros. Claro que sí. Aún en el día del juicio había intercesión. Siempre hay intercesión. Siempre. El concepto de intercesión continua nos lo enseña Dios mismo. Ahora, déjenme ampliar el espectro, el concepto de intercesión.
Nosotros no solamente necesitamos un intercesor para salvarnos del pecado, por nuestras oraciones, por la manera en que oramos y para obtener justicia y perfección. No solamente necesitamos un intercesor para eso, necesitamos un intercesor para existir, para que yo pueda levantarme cada día, respirar, para existir. Fíjense lo que dice Hechos 17, 28. Porque en Él vivimos, nos movemos y somos. En Él vivimos, nos movemos y somos. O sea, existimos gracias a Él y en Él. Hebreos 1:3. Él, es decir, Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios. Es la imagen misma de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Quién sustenta todo para que todo funcione? Jesucristo es el gran intercesor a través del cual, a través de su intercesión, todo es sostenido. Colosenses 1:17. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. ¿Por qué, digamos, el mundo gira sobre sí mismo, ¿me entienden? Y alrededor del Sol y la Luna. ¿Por qué hay orden en el universo? ¿Por qué los planetas no se chocan unos con otros? ¿Por qué hay orden en el universo? Porque Dios mantiene el orden, porque Dios lo sustenta. Dios intercede por el universo para sostenerlo. De hecho, Job 26:7, que habla de que la tierra cuelga sobre la nada, ¿no? De alguna manera nos induce a esto también, de que Dios mantiene el orden de las cosas a través de leyes y sustenta, con su intercesión Él sustenta, con su poder Él sustenta, para que todo funcione en orden. Entonces nosotros necesitamos, no solamente para salvarnos, un intercesor, para existir. Y miren, yo no creo que estos textos se apliquen solamente al planeta Tierra. Estos textos para mí trascienden el planeta Tierra. Cuando dice que con su poder Él sostiene todo para que todo se mantenga en orden, no solamente está hablando del planeta Tierra. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay ninguna criatura creada por Dios, no hay ningún ser creado por Dios que tenga vida en sí mismo. No existe. O sea, aún los seres que nunca cayeron en pecado no poseen vida por sí mismos. Son creados, son criaturas, son seres creadas por Dios. Y Dios las sustenta. Viven porque Dios las sustenta. Ningún ser tiene vida en sí mismo. Porque si tuviera vida en sí mismo, sería eterno. Y si sería eterno, sería Dios. Porque el único ser eterno y que tiene vida en sí mismo es Dios. Entonces, ¿el universo necesita de la intercesión de Dios para existir, para que se mueva en orden y demás? Claro que sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Y déjenme rematar el pensamiento con una cita muy corta. Está en el mensaje para los jóvenes, página 252. Dice: Cristo intercede en favor del hombre y esa misma obra mediadora conserva también el orden de los mundos invisibles. El concepto de mediador e intercesor son sinónimos. Dice que Cristo intercede, ¿sí?, por el hombre, pero esa misma obra de intercesión para salvar al hombre mantiene los mundos invisibles en orden. ¿Qué son los mundos invisibles? No es nuestra tierra. Son otros mundos que Dios ha creado que son invisibles para nosotros. Entonces la intercesión de Cristo le sirve a los seres caídos como nosotros para salvarnos del pecado y de la muerte. Pero la intercesión de Cristo también sustenta a los seres no caídos, para protegerlos de la muerte, para sustentarlos y para que no caigan en pecado. Se darán cuenta que entonces la realidad de la continua intercesión de Cristo por nuestra salvación y por la vida misma, la necesitamos todo el tiempo. Nadie puede existir sin la intercesión de Cristo, ni los seres caídos como nosotros, ni los seres que no cayeron en pecado. Nadie puede existir sin la intercesión de Cristo. Entonces, con esta evidencia de que necesitamos desesperadamente un intercesor,
no solamente para salvarnos, sino para existir. Yo no puedo aceptar la idea de que en el tiempo del fin viviremos sin un intercesor a nivel salvación. Y no hay contradicción con el espíritu de profecía, con Elena de White. Y yo no voy a citar, pero miren el tema anterior, miren la reflexión de la semana pasada. Ahí yo menciono una cita de Elena de White y explico ahí que cuando ella habla de que vamos a vivir sin un intercesor, no habla a nivel salvación, sino que se refiere a que viviremos sin un intercesor que sujeta los vientos, es decir, las pasiones humanas, para que el mundo no entre en caos. Pero no habla de salvación. Por eso, pensar, como piensa el perfeccionismo, de que nosotros podemos llegar alguna vez a un nivel de perfección que no necesitaremos a Cristo para vivir, no viene de Dios. Cualquier teología, cualquier idea que empequeñezca, que arroje sombra, que disminuya la tarea de Cristo por nosotros, no es de Dios. Especialmente si esas ideas o esa teología exaltan al hombre por encima de Dios. No viene de Dios. Pero podemos vivir tranquilos. Hay alguien que nos cuida las espaldas. Hay un intercesor que se preocupa por cada segundo de tu vida. Y a través de la Biblia nos ha enseñado que Él está para interceder por nosotros perpetuamente, para siempre, para darte vida, para darte fuerzas para vivir, también para salvarte, para declararte justo, para hacerte perfecto, para sostenerte en cualquier desafío que tengas que enfrentar. Tenemos un guardaespaldas que nos ama más de lo que nosotros creemos. Te invito a que lo busques, te relaciones con Él, lo conozcas. Tu vida va a cambiar. Tu vida va a marcar un antes y un después. Dios te bendiga.